Bien, muy buenas tardes a todos. Un saludo muy especial para todos. Vamos a recordar brevemente en qué andábamos porque estamos en un continuará. En la sesión pasada estuvimos revisando un documental que presenta em, un ejemplo, por cierto, un ejemplo muy interesante porque puede ser la organización más grande, una de las organizaciones más grandes que han sido pensadas con cibernética organizacional, que es el Estado, el gobierno de Chile, que por cierto tiene algunos años ya, hace parte de la historia, pero es muy interesante el caso porque nos permite ver un poco cómo se sentía la implementación y cómo fue que construyeron toda esa concepción de gobierno cibernético. Y eso también nos ayuda a ver cómo aplicando los principios cibernéticos uno puede pensar organizaciones de cualquier tamaño, desde organizaciones unipersonales hasta un país completo. Y veíamos la historia, las motivaciones, el proceso. Ya lo que nos faltaba era ver un poco por qué el asunto no se pudo llevar a cabo, por qué no se completó, aunque ahí explican que el sistema llegó a funcionar, y muy interesante ver cómo el tema no era tecnológico, el problema no era tecnológico, sino era conceptual, y lo resolvieron con la tecnología disponible para ese momento. Entonces vamos a retomar el video, terminamos de verlo y hacemos una síntesis. Recordarles que la próxima semana es festivo, entonces por ser festivo no nos vamos a encontrar, pero entonces estaremos retomando el siguiente lunes de manera normal. Bueno, vamos a compartir la pantalla. Vamos a compartir la pantalla. Y pensaría que aquí vamos a poder ver. A ver, aquí está. Bueno, lo coloqué unos minutos antes para recordar en lo que íbamos, sobre todo por los que no están, entonces aquí lo vamos lo vamos a recordar unos minuticos antes. A ver si por aquí veo cuando empiezan a hablar con Raúl. Este señor que está aquí, que va a hablar es Raúl Espejo. Habituales, se logró sostener el abastecimiento básico de Santiago gracias a la coordinación y eficiencia de 5. Se para todo el transporte, se para el abastecimiento y en eso hay una crisis fundamental a nivel nacional. Sale la idea de utilizar el sistema de Telex que se había instalado ya en una cantidad enorme de empresas, y no solamente empresas, sino también en los ministerios, en distintos lugares y hasta en la presidencia misma. Utilizar esa red para ayudar a las empresas a que pudieran expresar mejor cuáles eran los problemas que estaban viviendo y cuál era la situación. Recordemos que aquí ellos mostraron uno de las aplicaciones que tuvo el sistema, y él está explicando cómo el sistema les permitió enfrentar un paro de transporte, un paro nacional, y utilizaron el sistema basado en cibernética, CyberSyn, para poder mantener el abastecimiento de la ciudad de Santiago durante esa crisis. Y esta persona que está hablando, recordemos, es una persona muy importante porque fue uno de los que desarrolló lo que luego se llamaría el modelo del sistema viable, que es uno de esos modelos que son fundamentales para hacer el diagnóstico organizacional a través de cibernética. Entonces, que por cierto es latinoamericano, entonces también eso es muy, muy interesante ver cómo fue la participación de todo el equipo de cibernética en el proyecto y cómo lo fueron probando y cómo lo fueron poniendo en escena, ¿no? Situaciones que requerían de atención. Allí en esta sala de control y con toda la información que tenían de la economía,
pudieron de alguna manera eludir los efectos del paro de los camioneros, y organizar la red de distribución de los productos y la producción a través de este sistema. De hecho, fue una prueba bien interesante del sistema 5. Pero, ¿cuál era finalmente la gracia de Cybersyn, que no todos parecían entender? Imagínate un mundo donde los informes y planillas Excel se hacen a mano y debes además enviarlas por correo. Tomar una decisión podía demorar preciosas semanas después de que los problemas ya habían ocurrido y el daño estaba hecho. 5 proponía una red de empresas interconectadas que funcionarían coordinadamente como un organismo, como un país cyborg. Si en Talca la producción de remolacha aumentaba, sonaban de inmediato las alarmas y se sacaban camiones de algún molino de Curicó, por ejemplo, para cubrir la demanda. Se instruía a la fábrica de bolsas para azúcar para que aumentaran su producción y se contrataba más personal para cubrir la necesidad. Todo en tiempo real, coordinado y eficiente como una danza, o al menos eso se buscaba. Fíjense un poco la explicación que nos hacen del sistema. Y recuerden que estábamos en 1973. Claro, fíjense que hoy en día tampoco es que podamos decir que sea sencillo. Obviamente tecnológicamente hay muchas más herramientas ahora que antes, pero sigue siendo muy desafiante y no se ha planteado, no se ha vuelto a plantear a nivel de país el utilizar la cibernética como se usó en ese momento para tomar decisiones en tiempo real y coordinar como un organismo vivo las distintas empresas, ¿no? Y fíjense obviamente que el tema tecnológicamente tenía un desafío muy grande, pero el tema era fundamentalmente conceptual. Hoy también sigue siendo un desafío porque a pesar de que tenemos la tecnología, conceptualmente no es predominante este modelo. Y ahí hay una oportunidad pues para innovar, por ejemplo, para hacer emprendimiento con este tipo de modelos, para buscar, por ejemplo, coordinar organismos, coordinar oficinas, coordinar distintas instituciones, distintas empresas alrededor de sistemas, alrededor de verlos como un sistema que requiere una información y que todos en todo el sistema, como explicábamos en otras sesiones, necesitan tener la información relevante y pertinente para poder actuar. Y la pregunta es, ¿cuál es la información relevante y pertinente que usted necesita para poder actuar de manera, voy a decirlo así, instantánea? Y fíjense que esa es una pregunta que se contesta distinto para las distintas partes, para los distintos componentes del sistema. Y eso es un asunto clave en cibernética. Para eso estudiamos cibernética, para lograr construir sistemas que le ofrezcan información relevante y pertinente para tomar decisiones en tiempo real a los distintos actores del sistema. A sabiendas de que no todos necesitan la misma información. Fíjense que en esa época tal vez el problema era que no había suficiente información. Hoy en día podemos decir que tenemos más información probablemente de la que necesitamos y hay que modular entonces qué información necesita cada componente del sistema para poder tomar decisiones relevantes y pertinentes cada persona dentro del sistema. Entonces parte de lo que uno hace en cibernética es modelar a través del modelo del sistema viable, los distintos componentes del sistema para, en términos de control, poderle decir, y de las funciones del modelo del sistema viable, poderle indicar a cada persona en la organización cuáles son las funciones que necesita para mantenerse viable, cuál es la información que necesita para tomar decisiones y mantenerse con capacidad de enfrentar la variabilidad del medio ambiente y la variabilidad de la información que se le pueda presentar. Fíjense que es muy útil cuando uno tiene que pensar en términos de sistemas de información. ¿Qué información es la que necesita la gente realmente? Y cómo yo resumo o presento vistas de la información que sean relevantes dependiendo de donde usted está para que usted pueda tomar decisiones, donde usted está en la organización. Un gobierno cibernético que era un sueño lejano en los países más desarrollados del planeta.
Sin embargo, los sueños pueden destruirse. CyberSyn estuvo terminado y operativo en agosto de 1973, solo días del golpe que civiles y militares opositores hicieron estallar en el centro del país, matando no solo sueños, sino a miles de hombres, mujeres e incluso niños. El proyecto CyberSyn, desarrollado entre 1971 y 1973 durante el gobierno de la Unidad Popular, terminó acá, con los Hawker Hunter de la FACH sobrevolando y bombardeando La Moneda el 11 de septiembre. Con el fin del gobierno de Allende, concluyó no solo el sueño socialista, sino también uno de los proyectos más importantes del mundo en materia tecnológica. El día 11 llegamos y el director nos dijo que había conversado con el presidente el día anterior, que lo veía muy pesimista, Salvador Allende, que muy pesimista, y que les había dicho que no salía vivo, que él se debía suicidarse y cosas. Teníamos conciencia clara de este asunto. Entonces, dentro había varios que habían estado trabajando en la Fuerza Armada. Nos dijeron claramente, esto va para largo. Hay que preparar cómo sacamos la información más importante técnica. ¿Te fijas? Y seleccionamos 4 saquitos de documentos. Todo esto mientras fuera estaban afuera, los tiroteos, exactamente. Estaba ocurriendo el golpe. Exactamente. Ustedes estaban recuperando información. Y información que escuchábamos por la radio. ¿Te fijas? Y comunicándonos cada rato con las casas para decir estamos vivos. Claro. En ese momento se vino una situación bien interesante, porque dentro de Corfo dieron la orden de que no salía nadie y se fueron a mirar cómo estaba la defensa del edificio. Y llegaron, fue muy divertido porque había una pistola, alguien tenía una pistola allá, y otro que tenía un rifle de Apostoni. Esa era la defensa que había de la Corfo en esos momentos. Pero se quedaron. Pero tuvimos que solicitar a las 11:30 de la mañana, solicitar autorización para salir con nuestros bultos. Perfecto. Al final nos dieron la autorización. Y salimos con Raúl Espejo. Dijimos, bueno, Raúl Espejo tuvo una frase muy simpática: esto hay que salvarlo porque es historia. Y salimos de ahí y atravesamos hacia la iglesia de la Agustina, que está al frente, y vino una ráfaga de ametralladora al suelo. Y así comenzó nuestra acción de salir con cosas. Y frente al Cerro Santa Lucía, veníamos por Conquita, nos detienen, cada uno con 2 bolsos de documentos. Llegan los carabineros y nos hacen mostrar todo. Nos pusieron con las manos en la pared, y justo estábamos por mostrar cuando vienen y empiezan a disparar. Y se suben y se van. Y nosotros seguimos. Y ahí salvamos caminando hasta la casa del señor Raúl Espejo, que estaba por ahí por la calle Pedro Valdivia. Y ahí dejamos las cosas. Nosotros el día sábado, algunos fuimos a mirar qué había pasado. Ahí vimos que a los que se habían quedado los habían rapado en la puerta. Y la entrada de Moneda y la de la otra calle que está al frente, estaban destrozadas las puertas porque un tanque le había atravesado. Fue muy impactante esa parte. Pero, ¿qué pasó con la vida de todos los que participaron en el proyecto?
¿Qué ocurrió con los documentos y con los archivos del proyecto Cybersyn? ¿Es cierto que desaparecieron? ¿Qué ocurrió con la sala de operaciones una vez que fue descubierta por los militares? Después del golpe militar, no sé si lo veían como algo peligroso, ¿ya? Pero siempre es como bien poco cuerdo haber destruido un proyecto de ese nivel. O sea, yo encontré una locura lo que estaban haciendo. Yo decía, conversaba con un compañero, por último usan los Codelcos, esto es una cosa... O sea, lo puedes aplicar por último en áreas, la industria, no sé. Se acabó el proyecto, todos desaparecieron, nadie se vio más nunca. ¿No se volvieron a ver? No, es que no se pudo. Yo creo que Rodrigo se fue a Buenos Aires, sí. El gringo concierto apenas pudo, se fue también. Sí, Stafford Beer estaba afuera. Otro así como que nos fuimos a la playa, así como para desaparecer. Sí. ¿Y qué supiste tú del proyecto? Nada. Digamos, se fumó. Se terminó esa línea, como que no hubieran cortado el país en... Los arquitectos Andrés Briceño y Tomás Vivanco, codirectores de Fab Lab Santiago, viajaron a Inglaterra a representar a Chile en la Bienal de Diseño de Londres, con una reconstrucción a escala del Ops Room del Proyecto 5. Cuando la Bienal de Londres hace una invitación a participar a través del Consejo de la Cultura y el tema era la utopía, claro, ¿qué experiencia desde el diseño, desde Chile, podía tener más relación con la utopía? Claro, este proyecto era una especie como de encaje perfecto con el marco teórico que te proponía la Bienal. Cuando tú hablas hoy día de tecnología y de redes, te parece como obvio un concepto que es como súper potente, que es la integración. Sí. Entonces, yo te diría que el fuerte del proyecto, en el mensaje, es que más que controlar, lo que se buscaba era integrar, y en ese sentido es casi una especie de banda social hoy día, ¿no? Entonces, y más encima, si está cruzado con esta precariedad, con esta pobreza, incluso miseria como había en ese minuto, y se logra ese estándar de vanguardia, es tremendamente potente. ¿Por qué crees tú que se llegó a dar? ¿Cuáles fueron los factores que hicieron que confluyera el cibernetista más importante, un diseñador como Guy Boncier, en un proyecto de esta naturaleza? Esta circunstancia, envueltas también por un liderazgo y una visión de sociedad que creo que en ese momento lideraba Allende, permitió la integración de todos estos personajes y también creo que confluyó algo que es bien interesante, que yo creo que no había nada que perder. Ajá. Entonces, como no había nada que perder, el arrojo fue total. La verdad es que en ese minuto había una voluntad por contestar preguntas, por resolver nuestros problemas, ¿no? Entonces, y jugar con los recursos que tenían, precarios o no, pero había esa voluntad. Tú lo que ves ahora es completamente distinto, puedes estar a favor o en contra, pero el escenario es súper distinto. Y el escenario, de algún otro modo, está sujeto a que, por ejemplo, el país solamente exporta materia prima y en ese minuto se quería hacer algo con esa materia prima. Entonces, en un momento donde Chile producía televisores, ensamblaba autos... Yo creo que claramente la falta de liderazgo, ¿cachai? O sea, tú puedes decir, una utopía, construir una imagen y canalicémonos allá. Pero ¿hace cuánto tiempo que alguien no viene con ese liderazgo de poder movilizarnos hacia algún lugar? No sabemos dónde iremos a terminar, pero estamos, pareciera cerca de la deriva. I was going to say this compañero presidente is you. And he said, System 5 at last, the people. The people. Muchas veces hemos conversado con algunos de los que estuvimos involucrados allí y su conclusión no es muy distinta a la que estoy diciendo, que fue una experiencia muy de punta de la cual todos nos enorgullecemos, pero que al final era
un intento de resolver una mala idea que en el mundo en ese momento estaba de punta. Hablando del gobierno de Allende, tuvo un primer año bueno desde el punto de vista de los resultados económicos, ¿ya? Pero yo diría a partir del segundo año, tanto la situación política como yo diría las cosas que no tomamos en cuenta adecuadamente hicieron, digamos, de que la economía comenzó a entrar en un estado de deterioro muy acelerado, ¿sí? Lo cual agravó la situación política. Pero ni el golpe de Estado ni los problemas que tuvieron que ver con el proyecto 5. Tuvieron que ver más bien por lo que era el fuerte enfrentamiento político de ese tiempo. El proyecto 5, y eso le insiste mucho esta fobia, es un proyecto sociotécnico, no es un proyecto técnico. Silicon Valley es un proyecto técnico, la gente, los nerds ahí en Silicon Valley se dedican, pero le importa un rábano cómo se organiza, cómo se distribuye, cómo se usan las cosas que producen. Eso no es su problema. Día está pensando en la sociedad y la tecnología. ¿Cómo juntarlo? Entonces, en ese sentido, un proyecto precioso y un proyecto que hoy día nos convoca de nuevo, ¿sí? ¿Cómo juntas un ordenamiento democrático, participativo, con un desarrollo tecnológico intensivo? Hay un punto muy, muy importante en lo que dice ahí el investigador, el profesor. Sistema sociotécnico. Un sistema sociotécnico es un sistema que integra tecnología con personas, que trasciende lo meramente tecnológico. Y fíjense que lo que él dice es cierto. Es muy probable que este tipo de sistemas, este tipo de enfoques vuelva a entrar, vuelvan a tener, y obviamente lo está teniendo en otros lugares del mundo, y obviamente para nosotros como ingenieros de sistemas es muy importante tenerlo en cuenta, cómo los sistemas incluyen, o estos sistemas sociotécnicos, para su éxito tienen que incluir la coordinación de distintos actores que funcionen de manera coordinada. Y para ofrecer mecanismos, por ejemplo, para enfrentar el cambio climático, para enfrentar el cambio del modelo económico, la transición energética, la economía circular, todo el tema de la inequidad, que es un tema pues de nivel global, de obligación global, de necesidad global. Estos enfoques sistémicos, estos enfoques cibernéticos, ofrecen marcos sobre los cuales nosotros podemos plantear integraciones que permitan enfrentar esos problemas complejos, organizando organizando lo social, organizando empresas, organizando personas, organizando gobiernos, y con tecnología para lograr que funcionen de manera coordinada. Esa idea de funcionar de manera coordinada es una idea muy, muy importante en cibernética. Y también lo decían ahora, no es simplemente controlar, es tener la información clave para poder coordinarnos. Eso es muy importante. Vamos a ver cómo termina. Se modificaba completamente incluso nuestro territorio, o sea, que la concentración geopolítica administrativamente esté en Santiago. Todavía no sabemos bien cuántos somos, pero que estemos todos concentrados acá y no estemos aprovechando las regiones. Yo creo que este proyecto era mucho más transformador por lo que podía llegar a generar a través de las transformaciones culturales que el proyecto en sí mismo. Si hubiera funcionado y si se hubiera tenido el poder para seguir adelante, habría sido extraordinariamente importante, porque el modelo te permitía manejar la economía, pero manejar la economía no era que tú incidieras en la economía, sino que se articulara la economía, se gestionara la economía. Y eso se podía haber llegado a manejar macro con una mayor eficiencia. Con mucha eficiencia, bastante más eficiencia. Pero ¿qué había? Las condiciones no estaban. Las condiciones nunca fueron positivas para esto. Fue una ilusión. Si bien es cierto, originalmente esto fue para alimentarse de información de la producción de las empresas, también se tenía presupuestado extenderlo a la sociedad, para que la sociedad hubiera participado de una manera más democrática. Bueno, y lo que pasó fue exactamente lo contrario, ¿no es cierto? Se impone un sistema que impide la comunicación democrática.
Ese es otro tema muy, muy interesante que también uno puede imaginar que va a ocurrir. Ustedes recuerdan que en la sesión pasada hablaban de que ya había un mecanismo para uno poder participar en vivo de la toma de decisiones. Por ejemplo, hablaban de que en 1973 había un sistema con el cual el alcalde de una localidad podía presentar una proposición y poner a los ciudadanos a decidir si estaban o no estaban de acuerdo con eso que le estaba proponiendo. Eso tecnológicamente ya es completamente posible. En esa época era bastante desafiante, pero ese tipo de democracias que ya no es simplemente, venga, cómo organizamos unas elecciones cada 4 años, sino cómo la gente a través de la tecnología participa con una democracia más intensiva, inclusive se le convoca a que decida sobre su conjunto, sobre su localidad, sobre su ciudad, sobre su departamento, su país. Fíjense que eso va generando un sistema también sociotécnico que requerirá de un enfoque para coordinar todo eso y que obviamente eso nos permita avanzar, nos permita tomar decisiones en todos los ámbitos, como ciudadanos más frecuentemente, tener una participación más activa en la democracia, poder movernos más rápidamente como país, ¿no? Eso que obviamente ellos tuvieron una visión y fue revolucionario lo que ellos hicieron. Sin embargo, pues como ustedes ven el proyecto, en la medida en que pues terminó el gobierno de Allende con el golpe de Estado, pues todo quedó en nada. Pero es muy importante retomar, sobre todo viéndolo desde el presente y viéndolo hacia el futuro, cómo con cibernética hay una experiencia muy interesante que nos va a permitir hacer propuestas para usar la tecnología, por ejemplo, para profundizar la democracia, para articular, por ejemplo, el logro de objetivos desafiantes alrededor, por ejemplo, del cambio climático, alrededor de la economía circular, alrededor de la transformación energética, alrededor de la reducción de la pobreza, por ejemplo, alrededor de incrementar la democracia. Entonces, claro, hubiera sido fantástico que se hubiera dado un salto cualitativo, que más allá de que el sistema sirviera para la economía, sirviera también para la participación ciudadana, ¿eh? O sea, el hecho de que todo el manejo político y toda la cantidad de carencias y toda la cantidad, o sea, ¿cómo se llaman? Como el choque que hay, la resistencia al cambio hace que sea inviable. No era posible. No había una cultura tampoco posible para desarrollar este proyecto CyberSyn. Era difícil. Yo pienso que de haberse seguido hubiéramos vivido unos años extremadamente duros, pero sí lo que pienso que se podría haber dado con el mensaje a través del tiempo era el haber tenido una sociedad mucho más igualitaria, haber tenido una sociedad donde el trabajador, campesino, la persona, la dueña de casa, todos empiezan a tomar mucho más significado propio. Stafford Beer se encontraba en Inglaterra cuando se enteró por un diario simultáneamente del golpe militar, de la muerte de Salvador Allende y por consecuencia del fin del proyecto de su vida, por el que había abandonado todo para irse al fin del mundo. Su sueño de una sociedad mejor a través de la tecnología yacía muerto junto al cadáver de Allende y a los restos humeantes del Palacio de la Moneda. Nunca se recuperó. Intentó un par de veces instalar el proyecto en otros países, pero no sería lo mismo. Eventualmente vendió todas sus pertenencias y se instaló en una cabaña en un bosque de Gales, desde donde salía a veces para dar alguna charla. Murió solo, viendo cómo su proyecto era revivido una y otra vez por investigadores asombrados en simposios, charlas y revistas especializadas.
Una de las posibilidades que otorga la historia es la de reflexionar no solamente sobre lo que ocurrió, sino además de lo que podría haber ocurrido. Y es este caso, el de CyberSyn, uno muy especial. ¿Qué habría ocurrido si este proyecto se desarrolla más allá del gobierno de turno? ¿Habríamos convertido este país en una Camelot de la informática? ¿Habríamos sido un Silicon Valley? ¿Habríamos, al instalar modelos cibernéticos 20 años antes que el resto del planeta, modificado nuestra matriz de desarrollo? Son preguntas que nunca nos vamos a poder responder, porque perdimos la oportunidad, desgraciadamente. Esto fue Chile Secreto. Nos vemos en otro capítulo. Buenas noches. Bueno, vamos a ver comentarios, a ver cómo revisemos un poco aquí. A ver, abramos micrófonos. Reactivar. Bueno, ¿cómo les pareció el proyecto? ¿Qué impresiones les deja esa posibilidad de un enfoque sistémico de ingeniería de sistemas para coordinar un país, por ejemplo? Fernanda, ¿cómo te pareció el caso? ¿Tienes micrófono, mi Fernanda? Por ahí puedes abrir, a ver. Gina, Karen, Nicolás. No comments. Bueno. Pero están ahí, venga, regálenme ahí al menos un dedito arriba al menos para saber que están ahí, por favor. Listo, Nicolás, gracias. Bueno, este era entonces un caso. Vamos a seguir mirando, voy a seguir mirándoles casos porque es importante como para sacarle los aprendizajes y entender un poquitico, gracias Gina, para tener un poquitico más de ilustración de las posibilidades del modelo. Fíjense que el modelo es aplicable no importa el tamaño de la empresa, porque usted está viendo la empresa no por su tamaño, sino por sus procesos de realimentación y control. Y eso nos permite pensar cómo ofrecer la información que necesita cada uno de los componentes, cada uno de los actores de esa organización. Y cuando digo organización puede ser un país completo, puede ser un conjunto de países que puedan, por ejemplo, coordinarse para lograr objetivos complejos. Si estábamos hablando ahora, por ejemplo, esto tiene aplicabilidad desde mantener una empresa viable y competitiva hasta poder coordinar empresas para lograr nuestras metas alrededor del cambio climático, nuestras metas en productividad, en competitividad. Piensen, por ejemplo, cuando tenemos que hablar de integración vertical alrededor, por ejemplo, de industrias completas, organismos de salud, integración alrededor del cacao, alrededor de la caña, alrededor de productos industriales, que sería muy útil para poder, por ejemplo, coordinar distintos actores, dándole la información relevante y pertinente para que se puedan coordinar. Ahí hay unas ideas muy, muy interesantes que pudiéramos tener ahí para desarrollarlas con proyectos. Bueno, señores, preguntas, comentarios, inquietudes, dudas, este es un momento en que podemos plantearlas. Si no, entonces, si no hay ninguna duda, si lo vamos bien, entonces nos vemos en 15 días. Recuerden que el próximo lunes es festivo. Les deseo que descansen ese festivo y nos vemos entonces en la siguiente jornada para continuar con esta visita a la cibernética y sus aplicaciones. Un saludo para todos, buena tarde, buena noche, que estén bien, hasta pronto.